Semana Laudato Si. ¿Dónde está la raíz de la actual crisis ecológica? En el capítulo 3 de su encíclica Laudato Si, el Papa Francisco se detiene en la respuesta a esta pregunta: ¿dónde está la raíz de la actual crisis ecológica? Es decir, si nos proponemos descubrir quiénes son los responsables y culpables de la situación en que se encuentra nuestra casa común, ¿hacia dónde debemos dirigir nuestra mirada? Según el Papa Francisco, la actual crisis ecológica tiene dos raíces fundamentales: el paradigma tecnocrático y el antropocentrismo moderno. Veamos qué significado debemos atribuir a estas expresiones. En primer lugar, ¿qué es un paradigma? Según el diccionario, un paradigma es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y, por tanto, se convierte en la base para interpretar la realidad, afrontar los problemas, etc. Por ello, cuando afirmamos que debemos cambiar de paradigma para el análisis de una determinada situación, queremos decir que necesitamos partir de otros principios distintos a los habituales. Según el paradigma tecnocrático, la ciencia y la técnica son el único modo de comprender e interpretar la realidad y la expresión del progreso de la humanidad. Con su ayuda podremos solucionar todos nuestros problemas, también la crisis ecológica. El Papa denuncia que el progreso no es igual para todos y que la técnica también es, en ocasiones, creadora de problemas. En segundo lugar, ¿qué entendemos por antropocentrismo moderno? En la Edad Media existía un pensamiento teocéntrico, es decir, todo se pensaba y organizaba desde la fe en Dios. El arte, la política, la sociedad reflejaban esa centralidad de Dios, teocentrismo. La Edad Moderna trajo un nuevo modo de pensar que desplazó a Dios y situó al ser humano en el centro del mundo, antropocentrismo. Así, apareció una corriente de pensamiento que conocemos como humanismo. Ese cambio trajo con él algunas consecuencias positivas, como la autonomía de la razón en relación a la fe y con ella el desarrollo de la ciencia y de la técnica con sus métodos propios. Pero ese antropocentrismo se ha ido radicalizando para desplazar no solo a Dios, sino a cualquier verdad absoluta y universal. Por eso, el Papa denunciará el relativismo dominante y sus peligros. Si no hay ningún principio universal, ninguna verdad objetiva, es difícil impedir determinadas acciones que acaban tratando a los seres humanos como meros objetos. La reflexión consta de tres grandes apartados. En primer lugar, el fenómeno de la tecnología, con lo que implica de creatividad y poder. En segundo lugar, la globalización del paradigma tecnocrático. En tercer lugar, la crisis y las consecuencias del antropocentrismo moderno. La tecnología.
un auténtico desafío. En pleno siglo XXI, nadie puede poner en duda que los avances tecnológicos realizados en las últimas décadas han cambiado nuestras vidas. Es un hecho indiscutible. Hoy, el progreso de la humanidad depende de la tecnología. No podemos vivir sin ella. Quizás sin ser plenamente conscientes de ello, bien podríamos afirmar que nos hemos hecho esclavos de la tecnología. Sin embargo, afirmar que hemos progresado mucho en muy poco tiempo gracias a la tecnología no quiere decir que todos los cambios debidos a los avances tecnológicos hayan sido positivos. Los beneficios aportados por la tecnología son innegables y todos recurrimos a instrumentos tecnológicos muchas veces al día, sin observar nada malo en nuestro comportamiento. Sin embargo, debemos reconocer que las bombas atómicas y otras armas mortíferas utilizadas en los conflictos bélicos también han sido posibles gracias a la tecnología, como lo son muchos de los abusos cometidos contra algunos derechos humanos. Es decir, los avances tecnológicos han comportado consecuencias que no siempre han sido positivas. Es cierto, los hombres y las mujeres de hoy podemos proponernos unos objetivos que la humanidad nunca había podido imaginar. Pero no es menos cierto que el poder que hemos ejercido gracias a los avances tecnológicos también nos ha capacitado para cometer errores extraordinarios, llegando al extremo de poner en riesgo la misma humanidad. Por otra parte, los poderosos productores de algunos recursos tecnológicos fomentan de tal modo el consumo de estos recursos que han logrado crear una adicción que algunos no pueden abandonar. Ante esta realidad, el Papa Francisco nos ha advertido del enorme desafío que debemos afrontar. Por una razón muy simple: el desarrollo tecnológico ha sido más rápido que nuestro crecimiento en responsabilidad, valores y conciencia, por lo que ahora no nos encontramos preparados para utilizar el poder que está a nuestro alcance. Además, tenemos una escasa conciencia de nuestros propios límites, lo cual nos impide comprender la gravedad de los desafíos que debemos afrontar, con el riesgo de no ser capaces de usar nuestro poder como deberíamos. El paradigma tecnocrático afecta el estilo de vida. El uso que el Papa Francisco hace de esta expresión, paradigma tecnocrático, genera sorpresa, porque quizá nunca habíamos caído en la cuenta de que los progresos de la ciencia y la tecnología encierran los riesgos que él describe. A menudo los métodos y los objetivos se han convertido en principios indiscutibles que han conformado la vida de las personas y el conjunto de la sociedad. Según el paradigma tecnocrático, el progreso científico y tecnológico nos ha permitido satisfacer unos deseos que hace pocos años eran inimaginables. Sin embargo, ahora hemos convertido esos mismos recursos en auténticas necesidades. Algunos de estos productos han creado un entramado sumamente complejo
que condiciona nuestro estilo de vida a los intereses de determinados grupos de poder, a la vez que afectan el modelo de sociedad que estamos construyendo, posiblemente sin que seamos conscientes de ello. Es fácil observar que existen recursos tecnológicos concretos que han facilitado las comunicaciones, a menudo en detrimento de la relación interpersonal cercana. Hoy ya no podemos ni imaginar que podamos renunciar a un estilo de vida que solo ha sido posible gracias a los avances de la ciencia y la técnica, de tal modo que la pretensión de prescindir de algunas de las aparentes ventajas sería una opción claramente contracultural. La ciencia y la técnica no son neutrales, están sometidas a intereses económicos. ¿Qué podemos hacer para mantener una actitud crítica ante esta realidad? ¿Somos conscientes de nuestras esclavitudes frente a la tecnología? ¿Qué peligros para la humanidad puede comportar los cambios tecnológicos sin límites éticos? ¿Cómo impacta positiva y negativamente los avances tecnológicos en el mundo del trabajo? Podemos pensar ejemplos de avances tecnológicos beneficiosos y peligrosos para la humanidad.